Alejo nació en Roma, hacia la segunda mitad del siglo IV. Era su padre Eufemiano, uno de los más ricos e ilustres senadores de la ciudad, y su madre Agiaías, de nobleza igual a la de su esposo, pero ambos aún mucho más recomendables por su notoria virtud que por su nacimiento y bienes de fortuna. Su casa era albergue de todos los necesitados y su caridad era ilimitada. El nacimiento de Alejo llenó de gozo a toda la familia. La santidad de su vida la colmó con el tiempo de gloria y esplendor. Pasó los primeros años de la niñez en compañía de sus padres, cuyos ejemplos y doctrina eran igualmente eficaces para grabar en su tierno corazón el amor a las virtudes. Heredero de la inmensa fortuna y emparentado por alguno de sus ascendientes con el príncipe que a la sazón gobernaba el Imperio Romano, el joven parecía naturalmente destinado a empleos y cargos distinguidos. El mundo con sus glorias y honores le sonreía, pero todo ello le importaba poco. Cuando Alejo llegó a la edad madura, sus padres le propusieron en matrimonio a una doncella también de la familia imperial. Competían en ella virtud y hermosura y parecía destinada expresamente por el cielo para coronar las felicidades de aquella familia. Estos se alegraron sobremanera al ver asegurada la felicidad de su hijo, al mismo tiempo que la continuación de su casa y las tradiciones cristianas de la familia. Ambiciones estas que son muy naturales en todo hogar. Cuando llegó el día indicado, en la noche del mismo día, en el momento de cumplir la formalidad que debían hacer definitivo el contrato empezado, vaciló el joven. En vez de acompañar a su desposada a la suntuosa habitación que le estaba destinada, Alejo se apartó de los convidados y en ferviente oración pidió a Dios que le hiciera conocer su voluntad. Por divina inspiración, con la gracia que iluminó su alma, renovó la promesa que había hecho de pertenecer solo a Jesucristo y de imitarle en su humildad y pobreza. Consagró su cuerpo y su alma al Dios determinando permanecer virgen. Dio a conocer a su desposada la decisión que acababa de tomar. Libre ya del compromiso, Alejo abandonó secretamente aquella misma noche la casa paterna para poder practicar la pobreza voluntaria e imitar a Cristo, que siendo dueño de todas las cosas, quiso hacerse pobre y vivir por amor al hombre en la más extrema humildad. Con el fin de escapar más rápida y seguramente a las pesquisas que sus padres no dejarían de hacer, Alejo debió apresurarse a salir del Roma para llegar al puerto de Ostia, desde donde podía por barco arribar a Egipto o a Siria. Para alejarse más aún de su familia, se encaminó a pie hacia una antigua y opulenta ciudad de la Mesopotamia septentrional. Era Edesa, ciudad fronteriza romana que había sido evangelizada en los primeros días del cristianismo. Había en ella más de 300 monasterios fervientes en los que el culto de María se celebraba con extraordinario fervor. Se mezcló a los mendigos que permanecían acostumbradamente cerca del santuario, muy concurrido de la Santísima Virgen. Como ellos, pedía limosnas a la puerta de la iglesia algunas horas del día. Las demás las pasaba en oración. Por la noche dormía en el pórtico, en el duro suelo. Llegaron a Edesa en busca suya algunos criados de su padre, pero no le conocieron. Estuvo 17 años en la abyección y el olvido entre los mendigos. Salió de Edesa y por etapas llegó a las costas de Siria y se embarcó en un navío que se hacía vela para Tarso. Esperaba visitar esta ciudad llena aún de recuerdo de San Pablo, pero en una furiosa tempestad obligó al barco a caminar a otro rumbo. Después de una travesía bastante larga, llegaron frente a las costas de Italia y no lejos de Roma. Volvió a su casa paterna.
En vez de escoger para refugio como en Edesa el pórtico de una iglesia, se dirigió más bien a la casa paterna y pidió un rincón en la casa que le pertenecía. Eufeminiano, que jamás rechazaba a los pobres, no quiso que se impidiese permanecer en su casa día y noche. Aquel que llegaba con vestido tan pobre y roto, le preparó pues un aposentillo debajo de la escalera principal, y en pago de la hospitalidad que el mundo juzgaba extraordinaria, el bienhechor no pidió más que un favor. ¿Cuál?, interrogó el mendigo. Que ruegues por la pronta vuelta de mi hijo, el único que nos abandonó hace mucho tiempo. El corazón se le desgarró ante las lágrimas de sus padres, pero guardó su secreto. Resolvió pues permanecer desconocido de los suyos y distribuyó el día entre la oración, la visita a las iglesias y las obras de caridad. Tuvo que sufrir a menudo las burlas e insultos de la muchedumbre y los malos tratamientos de los criados de su padre. Vio las lágrimas de su desposada, que conservó inviolable fidelidad a aquel a quien había esperado pertenecer. Así vivió otros 17 años como mendigo en la propia casa de sus padres, en frecuente contacto con ellos. Dios permitió que quedase ignorada de todos hasta la hora de su muerte. Sin embargo, llegó un día en que se ordenó pusiera por escrito su nombre y la historia de su vida. Lo hizo así Alejo con sencillez, y cual ya no importase su secreto, comprendía que estaba cerca su fin. Agotado por las austeridades a que se entregaba desde hacía tantos años, el pobre de Cristo se volvió obligado por la enfermedad a quedarse en su pobre escondrijo. Se alegraba de esta última prueba, pero ansioso de llevar su secreto a la tumba, continuó aquella lucha extraordinaria con Dios, que quería glorificar a su siervo, mientras éste no se cuidaba más que de glorificar la humildad y la pobreza evangélica. Algunos días después, cuenta la leyenda, estando el Papa San Inocencio I celebrando misa, eso sucedió más o menos en el año 401 al 417, en la Basílica de San Pedro, en presencia del emperador y de gran concurso de fieles, se oyó una voz que decía: «Buscad al siervo de Dios y rogad por Roma, y el Señor le será propicio». Por toda la ciudad se buscó a ese santo desconocido, cuya existencia se dignaba el cielo revelar, pero los esfuerzos fueron infructuosos. El pueblo, reunido de nuevo en la misma basílica, se puso a rogar suplicando al Señor le hiciera conocer el retiro de su siervo. «El siervo de Dios que buscáis», fue la respuesta, «se encuentra en la casa de Eufeminiano». El senador no creía poseer semejante tesoro, pero un esclavo que había adquirido cierta amistad con Alejo dijo: «Señor, el siervo que Dios, cuya existencia es vuestra casa, ha revelado del cielo, debe ser aquel pobre a quien vos dais hospitalidad, porque es hombre que comulga a menudo, reza mucho, ayuna, visita las iglesias y sufre con paciencia, humildad y alegría muchas y graves molestias de los criados de la casa». Eufeminiano entró en el cuartucho. En él, tendido en el suelo, cubierto su rostro con la capa, estaba el santo. Alejo había muerto pocas horas antes. Esto sucedió, según el autor de la biografía, en el pontificado de San Inocencio I. San Alejo moriría pues entre el 401 y 417, en los primeros años del siglo V y en fecha que no se puede precisar exactamente. El martirologio y el brevario romano señalan el 17 de julio como el día de su fallecimiento. En la Iglesia latina, la fiesta de este confesor, instituida probablemente hacia el año 1200, se celebra el 17 de julio. Solo se hizo durante mucho tiempo una simple conmemoración según el brevario de 1550. El Papa Urbano VIII, el 18 de octubre de 1637, la elevó a rito semidoble, que es el que se conserva. El 31 de agosto de 1697, Inocencio XII la estableció como fiesta en precepto para la diócesis de Roma. La Iglesia griega honra a San Alejo el 17 de marzo.
En la iconografía cristiana se representa a San Alejo con las insignias de los peregrinos de antaño, el bordón, la cuenca y el sombrero, o como un mendigo que tiene entre las manos rígidas por la muerte el escrito que le hizo reconocer. Es invocado como patrono de los peregrinos y mendigos. El cuerpo de San Alejo se halla bajo el altar mayor de la iglesia de San Bonifacio en Roma. En el altar del Santísimo Sacramento de la citada iglesia se venera la imagen de la Virgen que el peregrino trajo de Edesa.